Hola a todos. Soy Cristina Mestres y coordino los proyectos de formación sanitaria continuada en Meeting Campus, división especializada en desarrollos de learning y soluciones digitales de Meeting Pharma Group. Pues bien, nos encontramos hoy con el doctor Julián Segura, jefe de la Unidad de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, en el marco del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Vascular. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, Cristina. Cabe decir que combinas la actividad asistencial con la investigación clínica. Has presentado más de 200 trabajos en congresos nacionales y más de 260 en congresos internacionales. Además, publicado más de 80 artículos en revistas nacionales y más de 130 en revistas internacionales. Por no decir que fuiste hasta hace poco presidente de la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la lucha contra la hipertensión arterial. Menuda trayectoria. Bueno, eso es lo que tiene ir cumpliendo años. La verdad es que a medida que pasan los años, pues efectivamente en esa trayectoria que tú comentabas de combinar la asistencia clínica con la investigación, pues da tiempo a hacer muchas cosas, efectivamente. Muy bien. Pues bueno, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Más de 17 millones de personas fallecen por esta causa al año. Y en España los datos no son diferentes. Las principales causas de muerte siguen siendo específicamente las patologías crónicas como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la obesidad y la diabetes. Así que empecemos por lo fundamental, Julián. Explícanos a todos, por favor, cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, pues los factores de riesgo cardiovascular podemos distinguir dos grupos en ellos. Hay unos que llamamos no modificables, sobre los que no tenemos nada que hacer, pero que determinan mucho también el pronóstico cardiovascular, como son la edad. Lógicamente, a medida que vas cumpliendo años, tienes más riesgo de que surja la enfermedad cardiovascular y la muerte. Entonces, la edad, el sexo masculino y los antecedentes familiares. Cuando en la familia hay antecedentes de enfermedad cardiovascular en familiares de primer grado, pues eso de alguna manera está ya señalando que tu riesgo personal es mayor. Pero como digo, pues son factores sobre los que no podemos influir. Y luego está el segundo grupo muy importante de factores de riesgo cardiovascular modificables, donde precisamente englobaríamos a estos que tú comentabas: la hipertensión arterial, el colesterol, el sobrepeso, obesidad, la diabetes, también el tabaquismo, que sería un grupo, los principales factores de riesgo, que son un poco la puerta de entrada a la enfermedad cardiovascular en sus distintas formas. Y como decíamos antes, las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en España y en el mundo. ¿Pero pueden realmente prevenirse? Bueno, sin duda, de eso es de lo que tratamos. La enfermedad cardiovascular, hay un concepto ya clásico que se describió hace ya bastantes años, que es el concepto de continuo cardiovascular. Entonces, podemos desde el sujeto sano hasta el paciente enfermo y el paciente que ya fallece, establecer ese continuo desde la salud a tres fases intermedias hasta llegar a la enfermedad y la muerte, que serían: una primera fase, la presencia de factores de riesgo. En esa situación el paciente está asintomático. Hay una segunda fase que llamamos de daño orgánico relacionado con hipertensión, tanto a nivel cardíaco como a nivel renal o cerebral o el sistema vascular, que incluso estando el paciente todavía asintomático, ya somos capaces de detectar daño. Y luego está el tercer estadio, que ya cuando se desarrolla la enfermedad cardiovascular, como decía, en sus distintas formas, bien cardiopatía isquémica, angina o infarto de miocardio, bien enfermedad cerebrovascular, bien desarrollo y progresión de la insuficiencia renal, vasculopatía periférica, etc. Como digo, la propia enfermedad cardiovascular en todas sus formas. A lo largo de todo ese continuo es importante intervenir, pero digo intervenir en sentido amplio, tanto con fármacos o con estrategias las que haga falta, pero el beneficio que vamos a obtener con nuestra intervención es mucho mayor cuanto antes se intervenga. Es decir, al final, en un paciente que ya ha tenido un infarto de miocardio, lógicamente, si necesita una angioplastia o un stent cardíaco
se le va a hacer, pero ese paciente ya tiene la enfermedad establecida y lo que vamos a procurar en Claro, este caso es evitar que aparezcan nuevas complicaciones, pero la complicación ya está. En un estadio más precoz, en presencia de daño orgánico, la intervención por parte del personal sanitario sí se acompaña, en principio, de una estabilización del daño, es decir, que el daño que ya hay no vaya a más, o en algunos casos incluso conseguir regresar, revertir al menos en parte ese daño, bien a nivel cardíaco o a nivel renal, que ya puedan existir. Pero sin duda donde realmente podemos hablar de que nuestra intervención tiene una capacidad de prevención es cuando actuamos en esa fase inicial, en la fase de ujú, factores de riesgo cardiovascular, donde un adecuado manejo, pues sea de la hipertensión o del colesterol, del sobrepeso, puede evitar que ese continuo avance hasta los estadios más avanzados. Por tanto, hablar de prevención es sin duda intervenir pronto para que la enfermedad cardiovascular no se establezca. mm. ¿Y se debería o podría instar a las organizaciones a promover programas para favorecer la prevención en la población? Bueno, yo creo que eso es obvio, es decir, es obligatorio y de hecho yo creo que cuando hablamos de organizaciones a todos los niveles, yo creo que tanto a nivel de gobiernos, de gestores públicos de salud, pero también incluso grandes empresas procuran en su ámbito, tienen nivel de población o como digo las empresas en sus plantillas, favorecer aquellos hábitos de vida saludable, aquellas estrategias que van un poco en la línea de promover el que los individuos no enfermos y también los pacientes ya diagnosticados pues tengan una mejor evolución desde el punto de vista cardiovascular. Pero sin duda el promover esa prevención tanto a nivel institucional como a nivel de distintas organizaciones, empresas, etcétera, es algo prioritario. Y siguiendo esta línea, ¿qué consejos podríamos ofrecer a todos los que nos escuchen para prevenir y combatir estos problemas? Bueno, pues la pregunta yo creo que es pertinente. Además, separas bien entre prevenir y combatir. Es decir, prevenir dirigido a población general, sujetos que no están diagnosticados de nada. Es muy importante el mensaje de, por supuesto, hábitos de vida saludable en cuanto a alimentación, ejercicio Ujú, físico, evitar el sobrepeso. Y luego también en esa población sana, el detectar o estar un poco pendiente de detectar estos factores de riesgo. La mayoría de ellos, como decíamos, son asintomáticos, el individuo no tiene ninguna molestia, con lo cual muchas veces hipertensión o colesterol se detectan de forma casual. La ujú. hipertensión muchas veces coincide con voy a sacarme el carnet de conducir, me hago un chequeo, voy a donar sangre, me hacen una medida de presión arterial y la tengo elevada. Es decir, hay muchas situaciones en que estos factores de riesgo se detectan de forma casual, con lo cual sí que sería conveniente, como digo, en población sana, al menos una vez al año, cada 2 años, hacer una medida de presión arterial que hoy día es muy sencillo. También, por ejemplo, en eso las empresas con las revisiones que se hacen Ujú. periódicamente a su personal, pues detectan en muchos casos una hipertensión, una dislipemia, una diabetes, etcétera. Y, como digo, esa detección precoz, cuando el paciente no tiene síntomas, pues permite diagnosticarlo y a continuación poner en marcha las medidas que haga falta para controlarlo. Eso, como digo, en población sana. Y luego hablabas también de combatir, es decir, cuando ya el diagnóstico está hecho, ya no hablamos de individuos sanos, sino de pacientes, obviamente esas recomendaciones desde el punto de vista de hábitos de vida saludables siguen totalmente vigentes y además todas aquellas recomendaciones sobre el cumplimiento de las medidas farmacológicas es fundamental. En estas patologías que cursan muchas veces sin síntomas, las tasas de incumplimiento pues, son altas. El paciente empieza un tratamiento, pero meses después, como no me duele, no tengo ninguna molestia, pues abandono la pastilla de la tensión o la pastilla del colesterol. Y eso es fundamental recordar que el cumplimiento es básico para que los factores de riesgo estén controlados. Cierto. Y entonces, ¿cómo se trabaja desde la SELELA el abordaje del riesgo vascular? Bueno, pues desde la Sociedad Española de Hipertensión se interviene o se interactúa
a distintos niveles. Uno, que ya hemos comentado antes, a nivel institucional, tanto a nivel nacional con el Ministerio de Sanidad, que ahí se encarga directamente SELELA, y también con las consejerías de sanidad de los distintos gobiernos autónomos, y ahí tienen un papel muy importante las sociedades autonómicas de hipertensión y riesgo vascular, pues participando como cuando nos piden asesoría para distintas estrategias, sobre todo de prevención y de salud cardiovascular. De hecho, ahora mismo el Ministerio está desarrollando una y SELELA está participando también en la elaboración. Luego hay un segundo nivel fundamental también, que es los profesionales sanitarios, y eso entendido en sentido amplio. La Sociedad Española de Hipertensión organiza todos los años el Congreso Nacional, en el que se ponen en común pues, todos los avances que hay tanto en diagnóstico como en tratamiento de la hipertensión y de otros factores de riesgo. Y digo en sentido amplio porque en esta reunión se colabora también con otras sociedades científicas que tienen que ver con el riesgo cardiovascular. A esa reunión asisten médicos, asisten enfermeras, asiste también personal de farmacia, asisten también investigadores básicos que forman parte también de todo lo que supone el desarrollo del conocimiento en el manejo de la enfermedad cardiovascular. Y el conocimiento profundo de esta patología es la que luego permite hacer un abordaje terapéutico más directo y más específico. Por tanto, todo aquello que supone formación del personal sanitario, como digo, en sentido amplio, y también el favorecer la investigación y el desarrollo en esta patología es fundamental. Y luego, no porque lo hayas dejado para el tercer punto es menos importante, sino yo creo quizá el mayor, el de más importancia, que son las campañas de concienciación tanto a población general como a pacientes. Un poco lo que comentábamos antes, tanto en el mantenimiento de hábitos de vida saludable y en el caso ya del paciente diagnosticado, en todas aquellas estrategias de mantenimiento de las recomendaciones terapéuticas que se haya hecho por parte del personal sanitario. Y bueno, ya para acabar, ¿te gustaría añadir algún comentario más, Julián? Bueno, yo creo que es importante resaltar que dentro de los factores de riesgo, todos los años se hace un ranking de la importancia que tienen los distintos factores que contribuyen bien a la morbimortalidad a nivel mundial, y de forma persistente hipertensión arterial ocupa el primer puesto. Yo creo que eso tiene mucho que ver primero con la prevalencia, es decir, es un factor de riesgo que afecta a mucha población, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años, y que pasa desapercibido muchas veces por ser asintomático, con lo cual el estar pendiente para un diagnóstico precoz y en ese caso poner los medios para tenerla controlada es fundamental. Como digo, como puerta de entrada para lo que puede venir después si esa hipertensión, igual que el resto de factores de riesgo, no se controla, que es la enfermedad cardiovascular. Genial. Pues gracias, Julián, de verdad, como siempre, por tu amabilidad y tu predisposición. Y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Gracias. Igualmente.